Imagina una fiesta aparentemente normal, llena de risas y música, pero algo siniestro se esconde entre las sombras de la noche. En una tranquila noche de verano, un grupo de amigos decidió organizar una fiesta en una casa antigua en las afueras de la ciudad. Lo que comenzó como una celebración despreocupada pronto se tornó inquietante cuando los invitados comenzaron a notar extraños susurros que parecían surgir de las paredes de la casa. Durante la fiesta, uno de los invitados desapareció misteriosamente en el oscuro sótano de la casa, donde se decía que había ocurrido un trágico suceso décadas atrás. Los demás intentaron buscarlo, pero solo encontraron rastros de sangre y una vieja fotografía que mostraba a personas desconocidas en una pose inquietante, casi como si estuvieran atrapadas en el tiempo. Los invitados quedaron horrorizados por el descubrimiento en el sótano. La fotografía antigua parecía emitir una extraña energía, como si estuviera imbuida de la tragedia que ocurrió en aquel lugar años atrás. Algunos comenzaron a sentirse observados, como si las figuras en la foto estuvieran mirándolos fijamente, aunque sus ojos estaban borrosos y desgastados por el tiempo. A medida que avanzaba la noche, los susurros se intensificaron, haciendo que algunos invitados se sintieran incómodos y con la sensación de que algo acechaba en las sombras. La música, que una vez fue animada y alegre, ahora sonaba distorsionada y lúgubre, como si estuviera en sintonía con la atmósfera pesada y cargada de la casa. De repente, las luces parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo la casa en la oscuridad total. Gritos y exclamaciones de sorpresa llenaron el aire cuando los invitados intentaron encontrar linternas o encendedores para iluminar la situación. En medio del caos, alguien juró haber visto una figura sombría moviéndose en el pasillo, pero desapareció antes de que pudieran enfocar la luz sobre ella. El pánico se apoderó de la fiesta cuando los invitados se dieron cuenta de que estaban atrapados en una casa desconocida, con algo inexplicable que los acechaba en cada sombra. Con la casa sumida en la oscuridad y el miedo palpable en el aire, los invitados se agruparon en el salón principal, tratando de mantener la calma mientras discutían cómo resolver la situación. Algunos intentaron llamar a la policía, pero descubrieron con horror que sus teléfonos móviles no tenían señal. La sensación de estar atrapados se hizo más real mientras los minutos pasaban sin ninguna solución clara a la vista. Los murmullos y susurros que antes eran apenas audibles ahora resonaban más fuerte, como si la casa misma estuviera tratando de comunicar algún mensaje oculto. Uno de los invitados, un joven llamado Lucas, recordó haber leído sobre la historia trágica de la casa en un artículo antiguo del periódico local. Según la leyenda, una familia había vivido allí hace décadas y había desaparecido en circunstancias misteriosas, dejando atrás solo sombras y susurros. Mientras tanto, la temperatura en la casa comenzó a bajar de manera alarmante, haciendo que todos pudieran ver su aliento en el aire. Las ventanas se empañaron repentinamente, como si una presencia fría y fantasmagórica estuviera acechando en cada esquina. Cada vez más desesperados, los invitados intentaron buscar una salida, pero todas las puertas parecían estar selladas como si alguien o algo no quisiera que se fueran. El tiempo parecía estirarse en una eterna noche dentro de la casa encantada. Los invitados, cada vez más perturbados por los eventos sobrenaturales que presenciaban, se dividieron en grupos para buscar cualquier pista que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Algunos se aventuraron de nuevo hacia el sótano, a pesar del peligro evidente que representaba ese lugar sombrío y cargado de historia. Mientras exploraban, descubrieron más artefactos antiguos, muebles rotos, juguetes olvidados y fotografías polvorientas que mostraban sonrisas congeladas en rostros que ya no estaban. Cada objeto parecía susurrarle su propia historia de pérdida y desesperación. El miedo se hizo tangible cuando escucharon pasos que no pertenecían a ninguno de ellos, como si algo o alguien más estuviera deambulando por la casa con ellos. De vuelta en el salón principal, una vela solitaria comenzó a arder en una esquina, aunque nadie recordaba haberla encendido. Su llama bailaba con una luz inquieta, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Los invitados,
con los nervios a flor de piel, intercambiaban miradas nerviosas mientras debatían sobre la posibilidad de que la casa estuviera verdaderamente poseída por los espíritus de aquellos que habían sufrido aquí décadas atrás. El reloj en la pared marcaba la medianoche cuando un grito agudo rompió el silencio, haciendo que todos saltaran de sorpresa. Alguien había visto una figura pálida en el espejo del vestíbulo, mirándolos fijamente con ojos vacíos y un gesto de tristeza eterna. El grito resonó en la casa, dejando a todos los presentes paralizados por un momento. El reflejo en el espejo parecía desvanecerse rápidamente, dejando solo el eco inquietante de su presencia. Los invitados, ahora completamente convencidos de que algo sobrenatural estaba ocurriendo, se reunieron nuevamente en el salón principal, buscando consuelo en la presencia mutua. Lucas, el joven que había recordado la historia trágica de la casa, decidió buscar más información en la biblioteca de la casa, que había sido convertida en una habitación llena de libros antiguos y polvorientos. Entre los estantes de madera vieja y cuero desgastado, encontró un diario que parecía pertenecer a uno de los antiguos habitantes de la casa. Con manos temblorosas, comenzó a hojear las páginas amarillentas en busca de respuestas. El diario revelaba detalles escalofriantes sobre la vida de la familia que una vez había habitado la casa. Había menciones de noches de insomnio, susurros en las paredes y sombras que parecían moverse por sí solas. La última entrada del diario hablaba de un evento trágico que involucraba a un niño desaparecido en circunstancias misteriosas, justo en el mismo sótano donde ahora se encontraban los invitados. Mientras Lucas leía, los otros invitados notaron que la casa parecía cobrar vida propia. Luces parpadeantes, pisadas sin dueño y murmullos incomprensibles llenaban el aire. Algunos comenzaron a sentirse mareados o a experimentar visiones fugaces de figuras fantasmales en las esquinas de sus ojos. La atmósfera se volvía más opresiva con cada minuto que pasaba, como si la casa misma estuviera tratando de contarle su historia a través de sus susurros y sombras. La noche se prolongaba sin fin mientras los invitados luchaban por encontrar una manera de escapar de la casa encantada que parecía tener un oscuro secreto enterrado en sus paredes. El grupo de invitados, cada vez más angustiado por la presencia sobrenatural que los rodeaba, decidió investigar más a fondo en la casa en busca de pistas que pudieran revelar la verdad detrás de los eventos inexplicables. Lucas continuó leyendo el diario antiguo, buscando cualquier pista que pudiera guiarlos hacia una posible salida o entender lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, otros invitados comenzaron a experimentar fenómenos aún más perturbadores. Algunos afirmaban haber visto sombras moverse por las paredes, mientras que otros sentían una presión opresiva en el pecho como si alguien o algo intentara comunicarse con ellos de una manera inquietante y siniestra. En un intento desesperado por encontrar una salida, un pequeño grupo decidió aventurarse nuevamente en el sótano, el lugar donde parecía que residía la fuente de la actividad paranormal. Descendieron por las escaleras crujientes, iluminando el camino con linternas temblorosas y corazones palpitantes. En las profundidades del sótano, descubrieron una habitación sellada que no habían visto antes. La puerta estaba cubierta de polvo y telarañas, como si nadie hubiera entrado en años. Con manos temblorosas, intentaron abrir la puerta, sintiendo una extraña sensación de anticipación y miedo creciente. Finalmente, con un chirrido ensordecedor, la puerta se abrió lentamente, revelando un espacio oscuro y helado que emanaba una presencia palpable. En el centro de la habitación, una figura pálida y etérea parecía flotar en el aire, mirándolos con ojos vacíos y una expresión de tristeza eterna. El grupo retrocedió horrorizado, sin saber qué hacer frente a esta aparición fantasmal que desafiaba toda lógica y comprensión. La casa parecía retener secretos oscuros que ahora amenazaban con consumirlos a todos. El grupo de invitados permaneció paralizado frente a la figura fantasmal que flotaba en la habitación del sótano. El aire se llenó de un silencio tenso y pesado, interrumpido solo por el suave murmullo de la respiración agitada de los presentes.
La figura parecía emitir una presencia fría y angustiosa que envolvía el lugar como una niebla densa. Lucas, con el diario en la mano, avanzó lentamente hacia la figura, sintiendo una mezcla de terror y determinación. Se acercó lo suficiente como para notar detalles vagos de la figura, un vestido antiguo, cabello desaliñado y ojos que reflejaban una pena profunda y perdurable. ¿Quién eres?, preguntó Lucas con voz temblorosa, sintiendo como el frío se intensificaba a su alrededor. La figura no respondió con palabras, pero sus ojos parecían contar una historia de pérdida y desesperación que resonaba en el alma de todos los presentes. El resto de los invitados, todavía en el umbral del sótano, observaban con asombro y terror mientras la escena se desarrollaba frente a ellos. Algunos comenzaron a retroceder lentamente, temiendo lo que podría suceder si se acercaban demasiado a la figura fantasmal. Otros permanecieron firmes, decididos a descubrir la verdad detrás de la tragedia que había atormentado la casa durante tanto tiempo. En ese momento, un ruido sordo resonó desde lo más profundo de la casa, sacudiendo las paredes y enviando un escalofrío por la espina dorsal de cada persona presente. La figura fantasmal se desvaneció lentamente ante sus ojos, dejando solo el eco inquietante de su presencia en el aire. La casa parecía cobrar vida con cada segundo que pasaba, susurros y suspiros llenaban el espacio como un eco de los eventos pasados que se negaban a ser olvidados. El grupo se encontraba ahora más dividido que nunca, con algunos ansiosos por huir y otros decididos a resolver el misterio que había atado sus destinos a esta casa encantada. El reloj en la pared marcaba las horas, pero para los invitados atrapados en esta pesadilla, el tiempo parecía detenerse en un ciclo interminable de miedo y confusión. Con la figura fantasmal desvanecida y el misterio aún sin resolver, los invitados se enfrentaban a una creciente sensación de desesperación. Algunos comenzaron a cuestionar su cordura, mientras que otros se aferraban a la esperanza de encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Lucas, con el diario en sus manos temblorosas, decidió que era hora de revelar lo que había descubierto. Reunió a los invitados en el salón principal, donde la única luz restante era una vela solitaria que parecía arder con una intensidad inusual en medio de la oscuridad creciente. Con voz firme pero temblorosa, Lucas comenzó a leer las páginas amarillentas del diario. Reveló historias de tragedias familiares, de un pasado marcado por pérdidas y eventos inexplicables que habían dejado una huella imborrable en la casa. Los invitados escuchaban con atención, sintiendo como cada palabra les arrastraba más profundamente en la historia maldita de aquel lugar. Mientras Lucas hablaba, los murmullos y susurros que antes habían sido apenas audibles ahora se intensificaron, llenando el aire con una presencia palpable. Algunos invitados afirmaron haber sentido una mano fría sobre sus hombros, como si algo intentara comunicarse con ellos desde el más allá. De repente, una ráfaga de viento gélido sacudió las ventanas, haciendo que todos saltaran de sorpresa. La vela solitaria se apagó de repente, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Los invitados, ahora completamente a merced de las fuerzas desconocidas que los rodeaban, se aferraron unos a otros en un intento desesperado por encontrar una salida. La casa, que antes había sido un refugio de risas y celebración, se había transformado en un laberinto de terror y desesperación. Los invitados se encontraban atrapados en una pesadilla sin fin, donde cada sombra parecía ocultar un secreto oscuro y cada rincón resonaba con los ecos de los eventos pasados que se negaban a ser olvidados. En la oscuridad abrumadora, los invitados se aferraban unos a otros, sintiendo como el tiempo perdía su significado en el reino fantasmal de la casa. Los susurros y murmullos se intensificaban, como si las paredes mismas fueran testigos mudos de la tragedia que había ocurrido allí décadas atrás. Lucas, con el diario aún en sus manos, se dio cuenta de que la única manera de romper el ciclo de terror era enfrentar el pasado que había atormentado la casa. Decidido a encontrar respuestas, guió al grupo de invitados de regreso al sótano, el epicentro de la actividad paranormal que los había atrapado en esta pesadilla.
Descendieron por las escaleras crujientes, iluminando el camino con linternas parpadeantes y corazones llenos de temor. Al llegar a la habitación sellada donde habían visto por primera vez la figura fantasmal, se detuvieron frente a la puerta entreabierta que los había llamado hacia el abismo de lo desconocido. Con un último aliento de valor, Lucas empujó la puerta con decisión, revelando un espacio oscuro y congelado que parecía absorber la luz y el sonido a su alrededor. En el centro de la habitación, la figura fantasmal apareció una vez más, mirándolos con ojos que parecían contener un remanente de humanidad perdida en el tiempo. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Lucas, su voz resonando en la habitación cargada de tensión. La figura no habló, pero extendió una mano temblorosa hacia él, ofreciendo el diario que Lucas había estado leyendo. Con dedos temblorosos, Lucas tomó el diario y comenzó a hojear las últimas páginas, buscando alguna pista que pudiera liberarlos de esta prisión espectral. Las palabras en las páginas finales del diario revelaban un pacto oscuro que había sellado el destino de la familia que había habitado la casa. Un pacto con fuerzas más allá de la comprensión humana, que había resultado en pérdidas insondables y un sufrimiento que había trascendido generaciones. Con el conocimiento recién descubierto, Lucas miró a los demás invitados con determinación. «Tenemos que romper el pacto», dijo, su voz resonando con una mezcla de miedo y valentía. Juntos, formaron un círculo alrededor de la figura fantasmal, repitiendo palabras antiguas de liberación y perdón que habían encontrado en las páginas del diario. Con cada palabra pronunciada, la habitación parecía vibrar con una energía intensa, como si el tiempo mismo se detuviera para escuchar su invocación. La figura fantasmal se desvaneció lentamente ante sus ojos, dejando una sensación de paz y alivio que llenó el aire. Cuando finalmente salieron del sótano y de la casa encantada, el sol brillaba en el horizonte, disipando las sombras de la noche eterna que habían atrapado a los invitados. Miraron hacia atrás una última vez, sabiendo que habían enfrentado el terror y encontrado la redención en un lugar donde el pasado y el presente se habían entrelazado en una danza de miedo y valentía. La casa antigua permaneció en silencio, sus paredes guardando secretos que solo los valientes podrían atreverse a descubrir en el futuro. ¿Has vivido una experiencia paranormal en una fiesta? Cuéntanos tu historia en los comentarios abajo. No olvides suscribirte para más historias emocionantes de terror como esta. Te esperamos en el próximo escalofriante relato.